Hola, soy Yara con un vídeo sobre Vishaka, el 16º nakshatra del zodíaco lunar védico, que se extiende de los 20 grados siderales de Libra a los 3 grados 20 minutos siderales de Escorpio, es decir, 3/4 partes de la mansión lunar caen en Libra, regida por Venus, y 1/4 parte cae en Escorpio, regido por Marte, siendo todo el nakshatra regido por Júpiter. Y hay que saber que la relación entre Júpiter y Marte es de amistad mutua, mientras que Júpiter hacia Venus es neutro y Venus hacia Júpiter siente enemistad. Así que el propósito del nakshatra regido por Júpiter se va a realizar más fácil o completamente en la pequeña parte, digamos, de Vishaka que cae en Escorpio, lo cual nos sorprende a la vista de que este propósito es transformación, porque Escorpio es el signo de la transformación. Corresponde además a la 8ª casa natural del zodíaco, que también es una casa de cambio y transmutación. Para mí es un nakshatra especial porque la cúspide de mi 8ª casa expresamente cae en Vishaka. En astrología védica seguramente ya sabéis que un signo corresponde a una casa, es decir, el signo de vuestro ascendente ocupa la primera casa entera, el signo siguiente la segunda casa y así sucesivamente. Pero es muy interesante que miréis, aparte de los planetas que podéis tener en un determinado nakshatra, también en qué nakshatras caen las cúspides de vuestras casas, que son puntos concretos en astrología védica. Sobre todo si tenéis problemas o movimiento en un área específico de vuestra vida y queréis entender mejor por qué o para qué. Así que con Vishaka hablamos de transformación, de cambio. Después de que en el nakshatra anterior de Svati, pues viéramos cómo es enfatizada la importancia de enfocar conscientemente, deliberadamente, nuestra atención, energía e intención, eligiendo nuestro camino particular para nuestra vibración, melodía peculiar, que puede ser un camino diferente al camino de nuestro entorno o que otros o incluso nosotros mismos esperábamos. Es proseguir con el proceso de individuación del que hablamos en Svati. Creo que ya hemos comprendido que la rueda de los 27 nakshatras marca un ciclo evolutivo y que cada mansión lunar nos aporta algo que necesitamos aprender e integrar para poder abordar la siguiente. Donde tenemos planetas, obviamente, hay algo acerca de lo cual tenemos que tomar conciencia, algo que quizás hasta ahora no pudiéramos ver o entendiéramos de manera limitada, unilateral. Y los nakshatras donde tenemos cúspides también son interesantes porque marcan el contenido, como dije antes, clarifican de alguna manera el desafío de la casa en cuestión para nosotros. Pero volviendo al tema de la transformación que Vishaka quiere que abordemos, es interesante ver que la palabra Vishaka en sánscrito tiene 3 posibles traducciones. Por un lado, Visha quiere decir entrar y Ka es el cielo. O sea, Vishaka se puede traducir como entrar en el cielo. Por otro, Vish es veneno y Aka
quiere decir manifestación, es decir, Vishaka también se puede entender como la manifestación del veneno. Y hay una tercera traducción que parte de la raíz de la palabra Vishaka en vez de dividirla en dos palabras. Y entonces obtenemos el significado de llegar a estar preparado, listo, poder dar el paso. Y vamos comprendiendo que seguramente se tiene que manifestar el veneno que hay en nosotros, tenemos que lidiar con ello, hacerlo consciente y disolverlo, para así estar listos para dar un significativo paso para entrar en el cielo, o sea, experimentar júbilo, dicha, felicidad, lo contrario a seguir viviendo de forma limitada o sufriendo. Si dejamos un momento el zodíaco lunar de los nakshatras y lo miramos en el zodíaco solar de los 12 signos, encontramos el mismo paso decisivo entre los signos de Escorpio y Sagitario. Solamente podemos ir hacia la expansión de conciencia de Sagitario si antes nos hemos trabajado Escorpio. Si no lo hacemos, pues toda la alegría, el optimismo, la fe, la confianza de Sagitario van a ser artificiales o huecos porque se basan en la negación, exclusión, represión de lo difícil, triste, profundo. La misma temática la tenemos en Vishaka y también en el siguiente nakshatra de Anuradha, que cae enteramente en el signo de Escorpio. Necesitamos mirar y liberarnos del veneno, el veneno de traumas, complejos, patrones, rigideces, resistencias, miedos. Y no todo este bagaje suele ser personal, mucho es también familiar, cultural, social. Hay material que heredamos de nuestros ancestros, especialmente de nuestros padres o de la relación con nuestros padres. No en vano la casa 8 es la casa de las herencias. Y cambiar nunca es fácil porque implica tomar conciencia de qué es lo que necesitamos y queremos cambiar, dejar atrás, transmutar y decidir hacerlo, seguir por el proceso de la individuación, ser yo mismo, yo misma, que empezamos en Svati y cuyas semillas fueron sembradas en Chitra. Nos buscamos y nos descubrimos, nos encontramos a nosotros mismos en un sentido muy profundo. Pero antes nos tenemos que preguntar, ¿quién soy en realidad? ¿Qué quiero de verdad? ¿Cuál es mi camino? En Vishaka hay un deseo de crecer y de cambiar, pero este cambio aún no se ha dado, no está establecido. Generalmente hay algo en nosotros que nos empuja hacia el cambio, pero también hay una voz contraria que duda, que pregunta continuamente, ¿debo? ¿Puedo? ¿Quiero? Y habitualmente hay también otras personas que quieren mantenernos en el status quo, con lo cual puede haber mucha confusión interna y mucha indecisión en los nativos de Vishaka. Es interesante también que tanto Svati como Vishaka pueden tener una tendencia hacia la infidelidad. O si tienen en el nakshatra a un planeta que represente a la pareja, como el regente de la séptima casa, por ejemplo, o si trabajamos con las Karakas de Gemini, pues esta pareja puede tener esta tendencia. Y esto es así porque a veces solo un paso instintivo, radical, de enamorarnos locamente o sentir una fuerte atracción
puede romper nuestra inercia o resolver nuestra duda. Hay personas que se quedan en una relación muerta por los niños o la hipoteca o los amigos en común o las dos familias y quizás nunca romperían esa relación, nunca saldrían de este muermo si no fuese por una infidelidad y lo que suele desencadenar. Y respecto al tema de la infidelidad, por supuesto, siempre hay cosas que necesitamos mirar en nosotros mismos, porque generalmente vamos a buscar en la otra persona, en la tercera persona del triángulo, lo que nuestra pareja no nos da o no nos hace sentir, pero porque nosotros proyectamos sobre él o sobre ella una imagen limitada de lo femenino o masculino, de lo que somos conscientes, pero hay una parte que está en la sombra que buscamos a lo mejor en la tercera persona. Hay muchos hombres que colocan a su mujer en un pedestal como esposa y madre y luego buscan la parte sexual excluida, la sombra, en otra mujer. Y muchas mujeres se convierten en la madre de su pareja o pretenden que él sea su padre, con lo cual buscan en otro hombre la parte masculina, sexual también, excluida. Lo importante de todas formas en relación con Vishaka es sin duda que la infidelidad o enamorarnos de otra persona nos empuja hacia un cambio en nuestra vida, nos empuja a actuar. La triplicidad de gunas de Vishaka es tamas, sattva, rajas, o sea, hay que salir de cierta inercia y confusión, tamas, hacia una toma de conciencia y un deseo de despertar y cambiar, sattva, y pasar a la acción, rajas. Y Vishaka pertenece a la tribu de las rakshasas, de los asuras, de los demonios, que son radicales, intensos, sorprendentes y nada conformistas. Expresamente para que los nativos de Vishaka puedan actuar y cambiar, aunque quizás sea a trompicones. Generalmente hay un gran anhelo de ser libre en los nativos de Vishaka y mucha cautela para preservar su independencia, lo cual puede conllevar, por supuesto, también cierta soledad. Y coherentemente Vishaka pertenece al reino mineral o Dhatu, donde tenemos que aprender a autosostenernos, no depender de otros, de la aprobación, el afecto, la mirada, el sostén que otros nos puedan dar. Y por supuesto necesitamos ir hacia adentro y hacer este trabajo de conciencia para ver qué es lo que nos retiene, qué es lo que nos da miedo, nos importa tanto, que nos impide o dificulta cambiar o dar el siguiente paso que en el fondo sabemos que necesitamos dar. Hay algunos astrólogos que consideran que en Vishaka y en el siguiente nakshatra de Anuradha se da la batalla por nuestra alma entre el bien y el mal, las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. También podríamos decir que son los nakshatras donde nosotros podemos ganar o no una relación con nuestra alma, con nuestra parte eterna presente en esta encarnación, pero muchas veces sin descubrir, sin tener contacto, y ubicarnos en ella, en el alma, lo cual es el paso necesario para entrar en el cielo, para experimentar júbilo, dicha, felicidad. Es el contacto con el alma que nos trae toda esta dicha, en vez de seguir
en el tan conocido sufrimiento o la tan repetitiva monotonía. ¿Cómo hacerlo? Pues los dos símbolos de Vishaka nos dan importantes pistas, al igual que las dos deidades que presiden el nakshatra. Los dos símbolos son una rueda de alfarero y un arco. El arco puede ser un arco de triunfo, es decir, triunfa el trabajo interior que hemos hecho, y también es, por supuesto, el umbral hacia una nueva realidad. Y la rueda del alfarero, pues, es un plato o disco que gira sobre un eje vertical, permitiendo al alfarero moldear algo. Nos moldeamos a nosotros mismos y nuestra realidad desde un eje central. Tiene que hacer desde nuestro eje central, desde nuestro centro, escuchando nuestra guía interior, la voz de nuestro corazón y su sabiduría innata. El planeta Júpiter como regente de Vishaka hace, por supuesto, referencia a todo esto, a esta sabiduría, la voz noble y sincera del corazón que podemos escuchar en nuestro interior, y es la que nos va a guiar hacia las decisiones y hacia los pasos correctos, o sea, hacia nuestro Dharma, que es la meta de Vishaka. Pero claro, necesitamos tomarnos tiempo para estar en contacto con esta voz interior de sabiduría que procede del alma y está muy en contacto con el corazón. Por esto el dosha de Vishaka es kapha, o sea, un temperamento más bien calmado, que puede tener inclinación a buscar y tener estos ratos de tranquilidad. Y contrarresta también la posible radicalidad, digamos, que da la pertenencia a la tribu de los Asuras. Pero también está la otra cara de Kapha, que es la inercia y quizás también la presencia de una voz negativa que nos desanima, de la que ya hemos hablado antes, la que pregunta: ¿puedes? ¿Debes? ¿Quieres de verdad? Diciéndonos que nos quedemos donde estamos, en el sofá, en el mismo aburrido trabajo, situaciones ya conocidas, relaciones aburridas, etc. Apelando, digamos, a nuestra pereza, nuestro miedo, nuestra baja autoestima, etc. Vishaka pertenece también a la casta de los Shudras, que son los trabajadores comunes, y lo típico de ellos es que siempre miran hacia abajo, igual que Saturno, siempre en búsqueda de trabas, problemas, lo cual es muy importante en realidad para Vishaka, para encontrar todo el veneno, digamos, que necesita hacerse consciente, ser detectado, ¿no? El veneno, los complejos, las resistencias, etc. Pero, por supuesto, conlleva también el peligro de, al no levantar la vista, pues no ver quizás lo inmediato, ni tampoco las posibilidades que a veces pasan de lado. Y también nos podemos quedar a veces demasiado centrado en lo negro, en los problemas, en el desánimo, y no ver lo blanco, por así decirlo, que por cierto es algo que suele ocurrir muchas veces también en el signo de Escorpio. ¿Cómo proceder entonces? Pues veamos lo que nos dicen Indra y Agni, que son las dos deidades que presiden Vishaka. Llama la atención que Vishaka no tenga solamente una, sino dos deidades que lo presiden. Y esto es así porque es una mansión lunar que necesita mucha fuerza y mucha guía. Y las
cualidades de ambos dioses. Agni, el dios del fuego, es la luz de este mundo que ilumina y purifica. O sea, necesitamos iluminarnos, salir de nuestra confusión, lo cual quiere decir hacer consciente lo inconsciente. Seguramente conocéis esta comparación con un iceberg. El consciente es la pequeña parte visible por encima de la superficie y el inconsciente la gran parte, la mayor parte debajo del agua. Y en el inconsciente, por supuesto, están nuestra sombra, todo lo que hemos reprimido, pero también están ahí nuestros dones y nuestro potencial, habitualmente debajo de la sombra. Necesitamos igualmente, yendo con lo que significa Agni, pues quemar lo impuro, dejar atrás lo obsoleto, lo que ya no nos sirve, lo que ya no queremos en nuestra vida, determinados hábitos, etc. Estando siempre atentos a los patrones que no nos convienen y no dejarnos atrapar de nuevo por ellos, porque durante un tiempo nos van a perseguir y nos ponen a prueba. Agni es también el mensajero entre las dimensiones divina y humana, y podemos experimentar esto en forma de inspiración o estando en comunicación con el universo y otras realidades. Y Agni, el fuego, está presente en absolutamente todas las ceremonias, ofrendas, rituales sagrados. Y esto nos enseña lo importante que es que nuestra vida se vuelva de nuevo más sagrado. Esto lo hemos perdido cuando murió Dios, para hablar con Nietzsche, digamos, y entramos en una edad de la razón y del materialismo. Necesitamos introducir de nuevo rituales sagrados en nuestra vida diaria. No yendo los domingos a la iglesia de forma rutinaria con la cabeza en otra cosa, o haciendo una vez al año un viaje sagrado a lugares especiales en el planeta o un retiro, y el resto del tiempo, pues como siempre, como antes. Hablo de pequeñas cosas como encender conscientemente una vela al anochecer, de saludar por las mañanas al sol cuando amanece, y muchos pequeños actos conscientes como agradecer o bendecir nuestra comida, decorar el espacio que habitamos con flores y objetos bellos que tengan un sentido, un significado, tomarnos tiempo para el silencio, para estar en la naturaleza, mirar las estrellas, escuchar nuestros sueños, nuestro cuerpo, el alma que nos habita. Es algo muy importante para que se vaya creando un contenedor para el despertar del alma. Y esto lo vamos a entender mejor mirando ahora a Indra, la otra deidad que preside Vishaka, que es el dios de los cielos, de la guerra también, de las tormentas, de las lluvias, de la atmósfera, es decir, del entorno o ambiente en el que vivimos y que podemos entender muy bien como un enorme campo de fuerzas arquetípicas con las que nos relacionamos de forma consciente e inconsciente y que se expresan también de forma consciente o inconsciente a través de nosotros. Indra se convirtió en el rey de todos los dioses enviados aquí a la tierra porque venció a Vritra, un Ashura, un demonio que encarnó en forma de serpiente y robó todo el agua de la tierra, causando una enorme sequía. Pues Indra terminó con Vritra y devolvió el agua a la tierra, lo cual por supuesto es simbólico
y nos dice mucho sobre Vishaka. Hay una meditación muy bonita e interesante en la que después de una relajación para que el cuerpo suelte toda la tensión, se nos invita a imaginar que estamos cruzando un desierto. El sol quema, nuestros pies están destrozados y nuestra boca seca. Tenemos muchísima sed. Y entonces vemos desde lejos un pozo. Nos vamos acercando y de verdad ahí está nuestro pozo particular. Tiene mucha o poca agua. Hay un cubo, un cazo, una taza para beber. ¿Llevamos algo que pudiéramos utilizar? Y también se nos invita a mirar qué es lo que hay en el fondo del pozo. ¿Un tesoro? ¿Un monstruo? Me parece una meditación muy simbólica porque el agua está tan relacionada con todo lo que es importante o sagrado en nuestra vida. Pensemos en el parto donde se rompe el líquido amniótico y el bebé nace. Pensemos en la leche materna, los fluidos sexuales, el sudor o las lágrimas que lloramos, sea de alegría, sea de dolor, en ocasiones importantes de nuestra vida. Por ejemplo, cuando una persona muere. Hay alma en el agua, en las emociones, por supuesto. Y cuando no fluyen, pues retenemos agua y podemos tener un problema renal. No olvidemos que Escorpio es un signo de agua congelada en realidad. Es decir, puede haber un problema con la fluidez de las emociones, en el sentido de que nos blindamos porque no queremos ser vulnerables, emocionales o sentimentales. Desde luego vivimos en un mundo que no ve los sentimientos y los asuntos del alma como cuestiones de suma importancia, que en realidad sí tienen. Así que el desierto de la meditación es el desierto de nuestro mundo, con nosotros sedientos de sentido, de algo sagrado, de alma. No hay mucha nutrición para el alma en este mundo. Solamente hay que ver las noticias. En realidad es mejor no verlas. Y también están el ruido, las prisas, los horarios, los continuos estímulos. Pues Indra no solamente devolvió el agua al mundo, es decir, le devolvió el alma que los demonios nos quisieron robar, sino que también es el Dios de los sentidos, el que conquistó los sentidos. Así es conocido en mitología védica como el conquistador. Y esto hay que entenderlo bien porque tiene dos lecturas. Una es la importancia de nuestros sentidos en relación con el alma. Tenemos o somos un alma eterna en un cuerpo temporal. Y la gran pregunta es cómo guardar y darle un espacio para que se exprese el alma y podamos entrar en contacto con él, con ella. Pues cuando hacemos terapia suele ser el terapeuta que guarda o sostiene este espacio. Y yendo a un retiro, por ejemplo, pues encontramos este espacio-tiempo en el lugar donde hacemos el retiro. Lo podemos experimentar en la naturaleza también, que abre y sostiene un espacio para el alma. Y hemos creado también un espacio así en nuestra vivienda.
Antiguamente siempre había un lugar en cada casa donde se veneraba a Hestia o Vesta como diosas que guardaban el hogar. Había un centro, digamos, un corazón, un alma del hogar que se cuidaba. Podemos tener un altarcito en nuestra casa o habitación y crear un tiempo-espacio también en nuestro día a día para entrar en contacto con y escuchar al alma. Y hacemos esto tanto mediante los sueños como trabajando con el cuerpo. Podemos y necesitamos sentir, entrar en contacto con el alma en nuestro cuerpo, a través del cuerpo, sostener el alma con el cuerpo, en el cuerpo, y vamos a sentir o desarrollar un amor incondicional por el alma. El corazón se abre cuando contactamos con el alma, cuando lo temporal y lo eterno en nosotros están realmente en contacto, en fusión, integrándose. El despertar ocurre en el cuerpo. Literalmente podemos sentir y escuchar frecuencias recorriendo nuestra anatomía cuando estamos en contacto con nuestra alma. Y puede ser, si no creamos este espacio, si no tenemos esta atención para con el alma, que enfermemos. El alma quiere y necesita cantar, expresarse, y no necesita una aproximación racional desde el intelecto, el querer saber, juntando datos. Yo encuentro que hay mucha alma en el zodíaco lunar, en los nakshatras. Por esto, los vídeos que ofrezco presentando cada nakshatra son tan largos también. No hay manera, ni quisiera presentarlos de forma lineal, racional, sino es como dar vueltas, explicar facetas, como si estuviésemos contemplando un diamante. Esto se refiere tanto a la energía de un nakshatra como a la energía del alma. Podemos ver facetas y podemos impregnarnos de todo lo que nos llega de estas facetas, pero nunca podemos ver el conjunto desde el hemisferio izquierdo, digamos. Y como he dicho, pues podemos enfermar si estamos en el camino del despertar y no sabemos que necesitamos sostener este espacio para que el alma se exprese. A mí me pasó esto. Poco antes del cambio del milenio empecé a interesarme de nuevo, ya lo había hecho de niña, por todo lo metafísico. Tuve unas experiencias místicas puntuales, aprendí a hacer viajes astrales, hice regresiones también, me formé como terapeuta regresiva y algunas cosas más. Recibí un montón de información, pero no la pasé por el cuerpo. No le dediqué tiempo ni le di espacio al cuerpo para que el alma expresara e integrara todo lo visto y experimentado. Mi cuerpo, la materia que soy, se sobrecargó, se resistió, no pudo más, enfermé y tuve que tomarme tiempo a la fuerza para dedicársela al cuerpo, para dedicárselo al cuerpo. Y no lo entendí hasta viajar por primera vez a Avalon, donde desde luego hay un espacio, una energía amorosa que contiene el alma. Y ahí mi cuerpo empezó a hablarme de una manera que comencé a entender. Y cuando
enfermamos o cuando despertamos a través de la enfermedad, a través del cuerpo, de los huesos. Algunas personas a través de problemas con el peso, sea anorexia, sea bulimia, etc., es porque necesitamos hacer consciente el complejo de madre negativa que traemos. Es un problema que tenemos con la energía femenina, tan largamente reprimida y despreciada. De modo que muchas madres nuestras, pues, vivieron más bien desde su parte masculina, desde su energía masculina, y nos exigían perfección o no nos querían soltar. Es decir, ahí hay mucho trabajo que hacer cuando despertamos así a través de problemas con el cuerpo respecto a la madre y la energía femenina. Pero quedándonos en Vishaka, pues nuestro despertar se da siempre a través del cuerpo, no necesariamente siempre a través de la enfermedad o problemas de sobrepeso, pero se da a través de nuestro sistema nervioso, sistema endocrino, etc. Por esto, la base de la segunda serie de 9 nakshatras es tamas. El despertar se da en la materia, a través de los sentidos, gracias a lo que sentimos. Necesitamos volvernos lo más perceptivos posibles, explorar nuestros sentidos externos e internos al máximo para entrar así en contacto con el alma, escuchando, sintiendo, para sentir este amor por nuestra alma, que es realmente el despertar. Es cuando lo divino y lo humano se cruzan, se encuentran, hacen el amor, se fusionan. Es la unión entre Yin y Yang, Shiva y Shakti, o como lo queramos llamar según la cultura en la que nos movamos. La otra lectura de Indra, como quien conquistó los sentidos, es que hay una gran diferencia entre cuando los sentidos obran de forma inconsciente y cuando hacemos consciente lo que nos transmiten y los refinamos. Puse antes el ejemplo del complejo de madre negativa, por ejemplo. Entonces, es necesario hacer consciente lo que los sentidos nos empujan a hacer, comer, por ejemplo. Y solamente tenemos que ver la violencia que hay en las calles en gran parte del mundo para ver sentidos alterados e instintos sin refinar. Todas las adicciones son sentidos sin refinar, cosas que no hemos hecho conscientes. Y son todas cosas que pueden pasar en Vishaka. Hay que hacer consciente el mensaje de los sentidos, el hambre, el mono, el anhelo, lo que sea que sintamos, y refinar estos impulsos conscientemente, dando, como he dicho antes, diariamente un tiempo-espacio al alma para que pueda expresar y procesar. Por ejemplo, después de escuchar una meditación como la del pozo, podemos pintar lo que hemos visto, hemos vivido, o escribir poesía, o expresar danzando nuestra experiencia. Todas las artes se prestan de forma maravillosa este trabajo porque en el arte, igual que en el alma, se junta lo personal y lo transpersonal. Podemos contar también historias con nuestro cuerpo, historias de nuestra infancia, de un momento difícil, la de un miedo, de una adicción o imágenes de nuestros sueños. Todo para que nuestras aguas nuevamente fluyan y para que podamos entrar en el tan
anhelado contacto con el alma, porque esto es lo que significa quiero encontrarme a mí misma, quién soy verdaderamente. Después de haber hecho esta escucha, podemos actuar, tomar decisiones en la dirección que nos parezca apropiada. Pero primero tenemos que pescar en nuestro pozo personal, digamos, y nutrir nuestra alma. Si no lo hacemos, estaremos siempre buscando en otras personas o en cosas lo que en realidad necesitamos encontrar en nosotros mismos. Universalmente como humanidad, sin duda nos toca movernos en cambio hacia el alma y el amor, que ambos resuenan con la energía femenina. Es la única salida de este sistema mundial basado aún en valores patriarcales. Todos, hombres y mujeres, somos hijos del patriarcado, que es una especie de parodia de una verdadera y sana energía masculina. Y solamente podemos desarrollar una energía masculina sana dentro de nosotros, seamos hombre o mujer, si antes rescatamos y hacemos consciente la energía femenina, toda la energía femenina, también las partes reprimidas que se quedaron en la sombra. Y ahí hay, por supuesto, muchos complejos, arquetipos, proyecciones, exclusiones, de los que vamos a hablar más cuando toque el siguiente nakshatra de Anuradha, que lidia con todo esto también. En Vishaka la gran pregunta es, ¿queremos cambiar? Ya sabemos cuál es el camino, cómo hacerlo. ¿Queremos hacerlo de verdad? Vishaka nos mete en esta cuestión, en esta disyuntiva, que a veces podemos sentir como una especie de presión. Vishaka, por cierto, corresponde a 2 estrellas de lo que en Occidente conocemos como la constelación de Libra, que forman como 2 ramas de un árbol, es decir, una bifurcación. Creo que ha quedado claro que no es un paso, un reto fácil de conquistar, decidirnos y recorrer el camino que significa liberación y despertar, porque no todas las personas a las que queremos y que nos quieren van a recorrer el mismo camino con nosotros, pero necesitamos ver primero que nos toca ocuparnos de nosotros mismos. Es nuestro despertar, nuestra liberación de cada uno. Y segundo, esto no está reñido con el amor. Yo puedo ir por mi camino particular y por eso no dejar de amar a los demás que eligen otro camino. No todo el mundo se siente llamado por Vishaka y este camino del despertar. Esto lo veremos fácilmente en sus cartas astrales. El animal sagrado de Vishaka es el tigre, expresamente porque hay que ser valiente y el tigre no caza en manada, sino de forma solitaria. Y la naturaleza del nakshatra es delicada y afilada, porque es una mansión lunar que trata de temas delicados y podemos tener la sensación de estar andando como en el filo de una navaja. El color, por cierto, es el dorado y la dirección de Vishaka es el este. Nativos famosos con el ascendente o planetas en Vishaka son Clint Eastwood, me parece un buen ejemplo, Napoleón, Alejandro Magno, también Demi Moore, Jimmy Carter, Carl Sagan y también Charles Manson o Billy the Kid, yendo estos 2 últimos por el camino del veneno, obviamente. Indra como deidad que preside
da a los nativos de Vishaka cierta realeza, poder, valentía, y la presencia de Agni como deidad también, pues procura velar por la verdad, la nobleza, lo puro y honesto en las intenciones de los nativos. Pero Agni, el fuego, también puede, por supuesto, descontrolarse fácilmente. Mucho va a depender en las cartas astrales de personas con planetas en Vishaka del bienestar de Júpiter como planeta regente. Si está exaltado en domicilio o en un signo amigo, que son los signos del Sol, de la Luna y de Marte, es decir, Leo, Cáncer, Aries y Escorpio, pues mucho mejor. Si en cambio Júpiter está afligido porque está debilitado en Capricornio o en un signo enemigo, que son los de Mercurio y de Venus, es decir, Tauro, Géminis, Virgo y Libra, o aspectado por Saturno, por los nodos y a veces también por Marte, este Júpiter y el nativo lo tendrán mucho más difícil. Al menos suele haber mucho nerviosismo, mucha ansiedad y quizás compulsiones. Pues los 4 padas de Vishaka son Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. En el primer pada de Aries, de los 20 grados a los 23 grados 20 minutos siderales de Libra, Marte está en su domicilio y fuerte. El Sol está exaltado, es la mejor posición para el Sol dentro de este nakshatra, y Saturno está debilitado. Este primer pada de Aries, que es el primer signo del zodíaco, es un buen pada en general para los nuevos comienzos. Esto implica cambio. En el segundo pada de Tauro, de los 23 grados 20 minutos a los 26 grados 40 minutos siderales de Libra, pues Venus está en domicilio y fuerte y la luna está exaltada, con lo cual es la mejor posición para la luna en este nakshatra. Este segundo pada es bastante estable, Tauro suele ser estable, por esto la luna está exaltada ahí. Entonces, quizás tampoco haya demasiado cambio en este segundo pada de Tauro. En el tercer pada de Géminis, de los 26 grados 40 minutos a los 30 grados siderales de Libra, Mercurio está en su domicilio y por supuesto bien ubicado, pero es el pada, donde realmente empieza la indecisión o donde hay mucha indecisión. Por Géminis, que suele ser indeciso, en el cuarto pada de Cáncer, de los 0 grados a los 3 grados 20 minutos siderales de Escorpio, la luna está en su domicilio, en este pada de Cáncer, pero sin embargo no está bien ubicada, ya que los 3 grados de Escorpio marcan el grado exacto de debilitación para la luna, porque hay mucha inestabilidad. Júpiter, sin embargo, está exaltado en Cáncer. Es la mejor posición para Júpiter en este nakshatra. Y Marte está debilitado, débil, digamos, respecto a los desafíos a los que se enfrenta. Pues es fácil imaginarnos que personas con el ascendente en Vishaka de alguna manera quieren alcanzar el cielo, sea lo que sea que esto signifique para cada uno de ellos. Por supuesto es importante escuchar realmente la voz del alma, qué quiere el alma, y no dejarnos guiar por la voz del ego, que nunca estará satisfecho. El Sol se siente mejor en Vishaka que en el nakshatra anterior de Svati, aunque por supuesto aún sigue buscando su identidad, su camino, su fortaleza,
Y sabemos que el Sol está debilitado en Libra, pero el primer pada de Aries, como hemos dicho, es un buen lugar para el Sol porque está exaltado ahí. Y el cuarto pada de Cáncer también, que cae en Escorpio, porque tanto la Luna que rige Cáncer como Marte que rige Escorpio son amigos del Sol. La Luna en Vishaka puede toparse con fuertes resistencias internas para hacer la transformación necesaria, para realmente adentrarse al inconsciente, digamos, sobre todo en el cuarto pada, encontrándose como entre dos fuerzas. Quiero, pero no puedo. Y puede haber cierta oscuridad interna, quizás una tendencia a la depresión, lo cual, claro está, requiere que uno deje que el alma se exprese y que lo escuche en vez de combatirlo con antidepresivos. Marte puede estar fuerte en Vishaka y débil también, depende del pada, es decir, es cambiante. En el primer pada está en su domicilio, en el cuarto pada está debilitado. Además, Marte suele abordar las cosas desde la cabeza. Marte corresponde al cerebro y puede que le cueste realmente escuchar el corazón. Mercurio, que de por sí es curioso y suele aportar apertura de mente, se siente muy bien en Vishaka, sobre todo en el tercer pada, pero como ya hemos dicho, puede tender a la indecisión. Júpiter, por supuesto, se siente a gusto en su propio nakshatra y puede ser un guía, un sabio, un consejero en Vishaka, especialmente en el cuarto pada donde está exaltado. Venus también se siente a gusto, sobre todo en el segundo pada de Tauro. Venus siente, percibe de manera innata, intuitiva, cuáles son los pasos a dar. Saturno está exaltado en Libra, pero debilitado en el primer pada de Aries. La fuerza de Saturno está en su perseverancia, en la capacidad de enfrentar realmente los problemas, y su debilidad puede radicar en excesiva rigidez o que no comprenda la inspiración hacia el cambio, que puede parecerle también muchas veces demasiado brusco o veloz. Rahu, el nodo norte, no está a disgusto en Vishaka porque a Rahu siempre le gusta lo nuevo por explorar, pero puede fácilmente entrar en insatisfacción o decepción y también puede ir por el camino de los excesos, es decir, no refinar los sentidos, no hacer consciente la parte instintiva. El aprendizaje sería incorporar lo que nos enseñan Indra y Agni al respecto y de lo que hemos hablado. Ketu, el nodo sur, pues suele venir de vidas pasadas, donde expresamos de esta forma inconsciente nuestros sentidos sin refinar, sin responsabilizarnos, sin hacerlos conscientes, o donde los negamos, reprimimos. Y suele costarle a Ketu, pues, aceptar, creer que se puede encontrar el cielo aquí en la tierra. Pero si empezamos a trabajar con el cuerpo, esto a Ketu, que es un cuerpo sin cabeza, pues esto le suele gustar y ayudar. Pues creo que esto es todo. Solo deciros que el Sol transita por Vishaka desde el 6 al 20 de noviembre, aplicando como siempre el Ayanamsha de Lahiri. Con el Ayanamsha de Middle of Mula Galactic Center sería desde el 3 al 6, perdón, del 3 al 16 de noviembre. Os pongo las cartas astrales correspondientes a continuación. Gracias por vuestro tiempo e interés y hasta la próxima.